Bienvenidos nuevamente a nuestro espacio Conversemos. El día de hoy tenemos como invitado al pastor Nelson Celis. El pastor es licenciado en Teología de la Universidad San Buenaventura de Bogotá, especialista en Infancia, Cultura y Desarrollo de la Universidad Distrital y ha sido profesor de idiomas en la Universidad Nacional de Colombia. Además, ha cursado estudios en filosofía. También fue coordinador del proyecto de acción diaconal de la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia y encargado de la construcción de su Plan Misional 2030. Pastor, bienvenido a este espacio. Muchas gracias, Jorge, y qué gusto estar acá compartiendo espacio con ustedes, desde donde se encuentren. Bien, Pastor, una de las preguntas que hemos estado trabajando, y es una pregunta casi que obligada, es ¿cómo terminó usted siendo parte del ministerio pastoral de una iglesia como la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia? Y bueno, no terminé, ahí voy comenzando apenas. Es un caminar de vida, una motivación de moverse, no querer estar siempre en el mismo lugar, sino tener la posibilidad de explorar esos caminos por donde sentimos que la vida nos debe conducir. Yo llevo ya pues varios años con la Iglesia Luterana, prácticamente 10 años sirviendo como pastor en comunidad y convencido de que el Espíritu me ha estado moviendo toda la vida y me ha llevado por senderos que de pronto en otra época consideré también importantes, valiosos, pero creo que me ha puesto en un lugar donde se necesita bastante trabajo misionero, donde se necesita acompañar comunidades que están establecidas hace tiempo y otras que van emergiendo y que nos desafían especialmente en esta época a hacer un trabajo pues pastoral de acompañamiento adecuado. Vale, digamos que como dato curioso y aprovechando que tenemos al pastor, el pastor fue fraile católico, también estuvo en un seminario, también estudió filosofía, ¿cierto? Además tiene conocimientos en otras áreas. Pero entonces una de las preguntas que van siendo también obligadas es ese paso ¿qué motivó ese paso justamente del movimiento y de la experiencia de fe católica romana hacia la experiencia de fe evangélica, por cierto? Bien, realmente uno podría pensar que es un cambio, de hecho en el lenguaje evangélico se dice se convirtió, pero yo lo he visto como un paso a paso en mi historia de vida. La verdad es que sí, formé parte de una orden religiosa del siglo XVI, de la época de la Reforma justamente, que se consideraba a la par reformadora dentro del seno de la Iglesia Católica, y en el trabajo con esta orden pues descubrí muchos de los principios que en esa época no sabía, pero que hoy sí tengo claro, son del luteranismo y del movimiento reformado. Cuando estudié la teología, si bien lo hice en una universidad católica, en una facultad teológica católica, me encontré con autores de la teología protestante. La mayor parte de la teología que estudié fue teología luterana y teología de otros autores reformados, y empecé a descubrir que mucho de lo que yo creía, lo que pensaba, lo que sentía, lo que vivía interiormente, incluso mi vida espiritual, estaba en armonía con eso que leía de estos pensadores y lo que anunciaban. No tenía el mote de luterano, o sea, no me reconocía como luterano, pero reconocía en esa teología que estaba aprendiendo y viviendo un camino posible. Entonces yo siento que no hice un cambio de conversión de una confesionalidad a otra, sino siento que hice un tránsito al que me fui preparando desde la facultad católica, desde la carrera de teología en esta universidad, y desde la orden religiosa de la que era monje, era religioso, era clérigo incluso dentro de la orden, hacia un tránsito a un servicio pastoral comprometido en la confesionalidad luterana. Entonces no lo noté tanto como un cambio, sino como parte del proceso. De hecho me reconozco en gran medida todavía impregnado de ese carisma de esta orden religiosa, que considero es muy reformadora también a su modo y en su tiempo dentro de la Iglesia romana. Pero entonces usted mencionaba dos cosas, vamos a empezar por la primera, que es el ejercicio del trabajo ecuménico, el trabajo con otras comunidades de fe cristianas. ¿Cómo ha sido en su ejercicio pastoral todo este trabajo? Poder dialogar con otras comunidades, además viniendo justamente de una comunidad como la católica romana, ¿qué desafíos ha presentado y qué experiencias le ha dejado, tanto positivas como retos para el devenir? Bien, yo creo que justamente el haber sido parte de la Iglesia Católica Romana y haber estado en una orden religiosa, haber sido clérigo y haber trabajado también lo pastoral desde la mirada católica romana, me permite entender también lo importante de relacionarse en un mundo que es plural, que es diverso, donde no todo está bajo el mismo prisma, bajo la misma lectura, incluso la fe se expresa de modos tan diferentes. Entonces, cuando yo conozco la Iglesia Luterana en Colombia,
De hecho, creo que la conocí primero en otros países. O sea, mi primer contacto con el luteranismo es desde la mirada de otros países. Cuando conozco propiamente el sentir luterano en nuestro país, me doy cuenta que está inmerso en una realidad tan diversa en términos de confesionalidad, en términos de prácticas de fe, en términos de espiritualidad, que yo no puedo desconocer eso tampoco como pastor luterano. Tengo que reconocer que hay otros actores del fenómeno religioso, otros actores de la fe, otros actores de la espiritualidad que están en el ambiente en el que me muevo. Y cuando llego a la iglesia luterana, llego con una serie de amigos del budismo, llego con amigos de la iglesia anglicana, llego con amigos presbiterianos, con amigos, muchos sacerdotes de la iglesia católica romana, y para mí era imposible separar el trabajo que hacíamos pastoral, el trabajo de base, el trabajo con comunidad, siendo ahora pastor luterano. Entonces no podía entender que hubiese una diferencia que nos impidiera trabajar juntos en causas que eran comunes. Entonces esa ha sido como una bandera mía dentro del ministerio pastoral, el reconocer que hay otros actores del campo de la fe y de la espiritualidad con los que podemos trabajar, que son diferentes seguramente en su modo de concebir la fe, pero que esa diferencia justamente es lo que nos permite tener pues todo no sé, diría yo como una escala cromática bastante amplia del modo de comprender el trabajo y la labor pastoral en la iglesia extendida, es decir, en la sociedad que necesita pues del acompañamiento y del servicio también espiritual. ¿Cómo ha sido esa experiencia de trabajo con otras maneras de entender el mundo, que no necesariamente son las del cristianismo? Bueno, hay una experiencia previa, digamos, en mi trabajo, en mi proceso, pues a lo largo de todos estos años, y es el haber formado parte del Consejo Latinoamericano de Iglesias, que es un organismo ecuménico que vinculaba en algún momento más de 200 iglesias de todo el continente y que a la par tenía relación con el Consejo Mundial de Iglesias. Entonces, tuve la oportunidad de trabajar en varios esfuerzos comunes en el Consejo Mundial de Iglesias y me di cuenta que ese nivel tan grande, Consejo Mundial de Iglesias, que reúne expresiones desde el cristianismo tan diversas como la iglesia ortodoxa, la iglesia armenia, el catolicismo romano, bueno, las iglesias protestantes, todas iglesias históricas, el mundo incluso del pentecostalismo, que hay un trabajo vinculado del sector de fe desde el cristianismo también con otras expresiones de la espiritualidad y que hay causas comunes como los proyectos de ética mundial, los proyectos de paz y de reconciliación que atraviesan toda la sociedad, incluyendo y más bien incluso con el esfuerzo y el trabajo de comunidades como la budista en todas sus expresiones o del Islam también en sus diferentes modos de presentarse, especialmente en nuestro contexto. Entonces esa relación, ese conocimiento del otro, el poder orar en algún momento y muchas veces, por ejemplo, con el imán representante del Islam acá en Colombia, inclinarnos juntos para orar, el tener la experiencia también de conocer, las expresiones del budismo. Alguna de las comunidades que he acompañado como pastor en la iglesia luterana, invité a participar de la comunión a un líder budista y a participar de la liturgia y a sentirse parte plena de una comunidad que ora, que alaba, que se nutre espiritualmente, que se acompaña. Y yo decía, realmente la diferencia está en el modo como vivimos la espiritualidad, pero no en las causas humanas que tenemos al frente, que desde la mirada del cristianismo son causas divinas. El tema de la paz y de la reconciliación en países como el nuestro es apremiante. El tema de la búsqueda de la justicia social, el tema de la equidad, el tema del respeto por la pluralidad y la diversidad no son causas solamente de una iglesia o de un movimiento o de un tipo de expresión de fe, sino realmente son causas de la humanidad y en ello trabajamos con todos los que están comprometidos en esos tópicos, en esos temas comunes. Dentro de alguna de las clases que usted daba virtual, estuve en una de ellas para la comunidad, señalaba la iglesia como una comunidad que incluye, ¿sí? No la iglesia que está cerrando las puertas, sino la iglesia como el lugar que abre las puertas hacia quien lo necesita, que sana y que hace que las personas puedan tener esa sanidad de sus vidas. Y cuando hablamos de sanidad, no solamente a nivel físico, sino a nivel emocional, a veces a nivel económico, ¿cierto? O a nivel psicológico. La iglesia se convierte en ese lugar de acogimiento. Sin embargo, a veces la iglesia se vuelve el lugar de la exclusión. Todo lo contrario a lo que uno a veces ve en Cristo. En ese sentido, ¿cómo usted entiende esa iglesia inclusiva, esa iglesia que es para los demás?
Pues justamente yo considero que la palabra iglesia y la palabra exclusión no pueden ir en el mismo párrafo, no pueden ir escritas juntas, porque de hecho desde la concepción luterana la iglesia es la comunión de los santos, es decir, ya esa definición nos habla de unidad, nos habla de acogida, nos habla de cercanía. Finalmente la iglesia, como cuerpo de Cristo, está presente donde está la humanidad, es decir, donde está la obra máxima de Dios, por lo menos desde nuestra concepción cristiana. Entonces no podríamos pensar en considerar por fuera de la iglesia o excluido de la iglesia a alguien a quien Dios ha creado para ser parte de su cuerpo. Es decir, no puede Él crear algo para excluirlo, no puede crear algo para ponerlo al margen. Y a mí sí me ha movido una máxima, por lo menos durante los últimos 20 años, es pensar que muchas de las cosas que planteamos como iglesia, la iglesia como institución, están muy lejos de lo que plantea el Evangelio y de lo que Cristo con su testimonio nos ha mostrado. Cosas como pensar que cuando yo establezco una medida, una regla, una norma que aleja, aparta, separa o pone al margen a otra persona, definitivamente eso es lo más distante que hay del Evangelio mismo. Siempre he creído que donde yo me paro como iglesia, Cristo está al otro lado. En el lugar que yo me ubique como iglesia sentando una posición, Cristo está del otro lado, está en la posición completamente opuesta, en la posición contraria. Es decir, mi sentir, si yo lo pienso como una institución, si yo lo pienso desde una confesionalidad, desde una doctrina, siempre va a ser contrario al Evangelio liberador de Cristo. Y justamente creo que la iglesia en ese sentido es como tiene sus dinámicas de aprendizaje. Cada vez que obra y se lanza en unas campañas impresionantes considerando que defiende la fe, lo que está haciendo es poniéndose al margen de la fe. Y ahí es cuando viene el Espíritu Santo, sacude, remueve y genera reformas. Yo creo que si bien somos parte de todo ese movimiento de las reformas protestantes, que no surge realmente en el siglo XVI, sino que ha sido un fluir de la iglesia a través de toda su historia, si nos sentimos parte de ello, tenemos que ser conscientes que incluso lo que somos ahora como iglesia necesita ser reformado. No podríamos pensar que ya la iglesia está reformada, sino que tiene que necesariamente seguir fluyendo. Entonces, si yo me establezco, si yo me ubico, me pongo en una posición cómoda y defino cosas, incluso defino quién puede estar dentro y quién no puede estar dentro, en ese momento creo que la iglesia necesita que la atraviese el Espíritu Santo, la sacude y la renueve de nuevo. Y eso puede conllevar que lo que yo creo definitivamente se ha movido, se ha renovado, porque seguramente lo estoy creyendo mal. Y sabemos que con Cristo la creencia, la fe, la vida en Cristo es realmente vivir ese testimonio que Él mismo refleja, que nos pide que seamos de Él, que transparentemos de Él, y no podemos ser contrarios. Entonces, para mí, cuando me escucho la palabra exclusión, en el contexto en que se está hablando de iglesia, digo, eso no es cristiano, eso es como del demonio. Y me pongo inmediatamente al otro lado pensando que quizá ahí encuentro lo que Cristo quiere. Me pongo del lado de la inclusión, me pongo del lado del que se siente marginalizado y al que yo le quiero decir, usted puede que esté afuera de la iglesia, pero está dentro del corazón de Dios. Puede ser que usted se sienta rechazado por los hombres y mujeres de fe, pero usted es acogido plenamente por el Dios de la vida que lo ha creado, que le ha hecho perfecto, que le ama completamente, y yo no puedo ir en contra de lo que Dios quiere, de su voluntad. Y su voluntad es de acogida, es de amor, es de inclusión, es de respeto, es de reconocimiento del otro. Además, porque yo, si no puedo cambiar mi vida desde la mirada protestante, Cristo es quien obra ni para que yo me cambie, me transforme, me haga santo, no puedo tener la pretensión de cambiar la vida de otro. De hecho, no tengo un criterio que sea justo, que sea adecuado para definir qué es lo que el otro tiene que cambiar, sino que sencillamente estamos en las manos de Dios, abandonados plenamente a Él, y ese es el abandono bello. No es el abandono que sufren los niños hoy en Colombia, sino es el abandono del hijo, de la hija que saben que su padre, su madre están ahí, que cuidan, que le velan, que le protegen. A mí me encanta abandonarme en Dios, porque cuando me abandono en Él realmente no estoy abandonado, sino estoy protegido. Y así quiero que lo sientan los que me ven a mí como modelo, quizá por ser pastor de una iglesia como la luterana. Básicamente, llegamos al punto fundamental, especialmente del proceso de la reforma, y es que la palabra de Dios acontece en la historia. No se queda anclada en un momento, ¿cierto? Sigue aconteciendo, y mientras haya seres humanos y personas en el mundo, la palabra de Dios sigue aconteciendo, no va a quedarse estática, y eso nos lleva siempre al reto de que no tenemos a Dios en las manos, ni la iglesia, ni ninguna comunidad, ni ninguna institución. Dios nos sobrepasa. Y dicho eso, pastor, quería agradecerle por haber estado con nosotros. Es un corto tiempo, muy interesante escucharlo.
quería también invitarlo a que a la comunidad luterana, también a quienes nos escuchan, les envíe un mensaje en estas épocas que vivimos como humanidad. Bien, pues en principio recordar a todos los que nos están oyendo, sean de la Iglesia Luterana o no, que bueno, el protestantismo, las iglesias históricas, bueno, la misma Iglesia Luterana trae una riqueza tan impresionante en su comprensión del mundo, en su teología, en su modo de vivir la palabra de Dios, pero la riqueza nos la ha dado Dios para gastarla, es decir, para usarla en beneficio de aquellos que la necesitan. Si sentimos que tenemos toda esa riqueza tradicional de 500 años, de 5 siglos en la que hemos venido caminando, lo que Dios nos ha dado es para que lo pongamos al servicio de los demás. No tiene sentido tener tal riqueza si no la ponemos al servicio del otro, de la otra. ¿Y quién es el otro o la otra? No el que se parece a mí, no el que piensa como yo, no con el que me siento a tomar el café porque me identifico, sino exactamente o justamente lo que decía hace un momento, ese contrario a mí, ese con el que no me sentaría a tomar un café, esa persona que de pronto tiene un pensamiento que para mí confronta, que choca, que puede incomodar. Con ellos hay que trabajar, ahí es donde está la iglesia no está donde estamos los confirmados, los bautizados, los que hemos firmado el sello de luteranos y nos hemos tatuado la rosa de Lutero en la espalda o en el pecho, sino la iglesia está justamente donde ese otro que ni siquiera se reconoce parte de esta iglesia, el que necesita ser amado, acogido, abrazado, que finalmente es el que va a terminar recibiéndonos a nosotros, acogiéndonos y haciéndonos cristianos, tal cual como lo fue Cristo, ese completamente otro para nosotros. Y pues un gusto estar acá, un gusto compartir. ¿Dónde nos encontraremos? Quizá no en los templos, no en este momento. Vivimos una crisis y lo chévere de las crisis es que son oportunidades, no solo de transformaciones y cambios, sino oportunidades para afianzarnos en lo que es sólido en nuestra vida y desechar aquello que de pronto no lo es. Una oportunidad quizá para repensarnos en otra línea, en el hecho de ser iglesia de otro modo, una iglesia diversa, inclusiva, de acogida, que da testimonio en pleno siglo XXI, cuando no se cree casi en la iglesia, está dando testimonio de un Cristo que sigue vivo, que nos sigue hablando, que nos sigue susurrando al oído, que nos abraza, nos acoge, nos ama, nos da el besito de las buenas noches y amanece con nosotros para decirnos es otro día más para seguir trabajando. Muchas gracias. A toda la comunidad luterana y a quienes nos acompañan por estos medios virtuales, les agradecemos. Los invitamos a seguirnos en nuestras diferentes plataformas virtuales como Iglesia Evangélica Luterana de Colombia o IELCO. Además, si desean comunicarse con nosotros, pueden hacerlo por mensaje interno o por nuestras cajas de comentarios. Si les gustó este contenido, pueden compartirlo y dar me gusta. Además, si tienen dudas, inquietudes o sugerencias, pueden hacerlas en las cajas de comentarios para estar compartiéndola con nuestros diferentes invitados. Que Dios les bendiga. Nos vemos en nuestro próximo encuentro.